Hola, buen día a todas y a todos. Estamos en una sesión más de estas breves charlas que tenemos con coordinadores del Programa Único de Especializaciones en Economía, también con docentes. Hoy tenemos a Horacio Quetzalcóatl Yedra. Él es el coordinador de Historia Económica, es docente en Historia Económica en esta especialización, pero además también imparte cursos en la maestría de Economía en nuestro posgrado. Es tutor de nuestro posgrado, es profesor en la licenciatura y tutor también allá. Ha trabajado temas sobre energéticos y por esa razón decidimos que estuviera hoy. ¿Cómo estás, Horacio? Hola Ariel, hola a todos y a todas quienes nos escuchan, muchas gracias por la invitación y este esfuerzo que se está haciendo desde la coordinación del PUE. No, gracias a ti, Horacio. Y bueno, sabiendo que eres experto en estos temas, y a pesar de que se mandó, digamos que momentáneamente a la congeladora la reforma energética, eléctrica, eh, creo que vale la pena empezar a platicar un poco de esto, pero también darle un contexto histórico que es importante, sin duda alguna. Y en eso, bueno, pues evidentemente ustedes son expertos, incluso por lo que tengo entendido en la especialización, tocan este tipo de temas. Ahora, me gustaría comenzar preguntándote sobre el tema, pero desde una perspectiva histórica. A pesar de que se entienden como insumos diferentes, Lázaro Cárdenas y López Mateos en el siglo pasado se apoyaron del artículo 27 de la Constitución mexicana para referirse a la electricidad y petróleo como bienes homogéneos, homologables. ¿Podrías explicarnos la importancia de que se le vea así a esos bienes en el contexto económico de México de aquel momento? Y creo que tocas un punto súper importante para el análisis de los recursos naturales para el caso de México, ¿no? Y un punto central que nos va a llevar un recorrido temporal hasta el día de hoy es definitivamente el artículo 27, ¿no? El artículo 27 es un elemento esencial para poder entender todas estas cuestiones porque, surge evidentemente de la Constitución del 17, ¿no? Que es a partir de aterrizar distintas luchas que se dieron en todo este proceso, que la parte armada termina hacia 1920. Hay discusiones, ¿no? Que historiadores que plantean que se va hasta el 40 y demás, el fin de la revolución, pero bueno, el movimiento armado lo ubicamos hacia 1920, ¿no? Y después vienen una serie de procesos muy interesantes y uno de ellos definitivamente es el artículo 27. Yo siempre les digo que en economía tenemos que tener mucho cuidado con los artículos constitucionales, particularmente para el caso mexicano que tocan, por ejemplo, podemos encontrar el 3 y el 123, ¿no? Que tocan educación y trabajo, y que toca, digamos, los recursos naturales, ¿no? Que si nos ponemos en términos de la teoría económica, pues son dos de los factores de la producción fundamentales, ¿no? La tierra y el trabajo, ¿no? Que creo que así deben ser analizados. Entonces, y bueno, el 27 pertenece a un grupo de artículos, digamos, económicos, ¿no? 25, 26, 27 y 28, ahí podemos encontrar el del Banco de México, por ejemplo, etcétera. Pero el 27 es uno de los artículos centrales porque toca lo que tiene que ver con el agua, con la tierra, perdón, y dentro de la tierra todo lo que nos podemos encontrar ahí, digamos, ¿no? Agua, minas, recursos en el subsuelo, ¿no? Obviamente. Entonces, temas que tienen que ver con el campo, con la agricultura, con el petróleo, de nuevo, esto que les decía de las minas, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa el artículo 27, es un artículo que yo he visto o me he encontrado que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, principalmente, y en la Facultad de Derecho, tienen así investigaciones muy serias y muy importantes sobre el artículo 27, obviamente con una carga muy fuerte hacia los aspectos económicos, ¿no? Pues de lo que tratan. Entonces, bueno, para regresar al punto de lo que planteas, esta cuestión de la electricidad y del petróleo, caen ahí justamente, ¿no? En el artículo 27 y es parte de las modificaciones que se han hecho. Un planteamiento muy importante, interesante, fundamental en 1917 con la Constitución. Para el caso del petróleo es muy fácil identificar que es en ese momento, en el 17, con este artículo, cuando el recurso, ¿no? Digamos, se nacionaliza, y hacia el 38 cuando la industria se expropia, ¿no? O sea, en términos petroleros. Para fines de la electricidad, están concebidos una serie de elementos de este tipo, ¿no? En el mismo artículo 27, y va a ser
finalmente hasta el gobierno de López Mateos, donde se da este proceso de nacionalización, con la idea de que el control, por la época precisamente, ¿no? Que el control lo debe tener de recursos estratégicos, de generación de energética también, lo debe tener el Estado. Entonces, un poco bajo esa lógica es que se mantienen más o menos bajo estos elementos. La minería, ¿no? Y lo menciono por dos cosas. Número uno, desde antes que llegaran los europeos, pero sobre todo cuando llegan los europeos a México, tiene un papel muy importante. Pero en este periodo que estamos viendo, que ya es siglo XX y las 2 décadas que llevamos de este siglo XXI, va a jugar un papel muy importante en cuanto a cómo se va a gestionar. Y eso también lo encontramos ahí. No, finalmente no es a lo que nos vamos a meter el día de hoy, pero es importante tenerlo en cuenta porque llegaremos ahorita al final de este conversatorio, de esta plática, de estas charlas que organizan desde el PUE, y algo que toca otra vez es lo de las minas, ¿no? Por eso hago tanto énfasis. Y me parece que uno que cruza todos es dentro de esta misma cuestión de homologar los artículos de el petróleo y la electricidad, algo que cruza todo es el agua, que creo que se separa obviamente de lo de la energía, obviamente, ¿no? Pero está directamente vinculado, ¿no? Entonces, bueno, creo que si ponemos petróleo y electricidad al centro en este caso, en este largo periodo, ubicar el artículo 27 y el recorrido que tiene con estos cambios, al menos en estos dos momentos, en la primera mitad del siglo XX, con la expropiación de Cárdenas y con la nacionalización de López Mateos, 58, 64, que fue el periodo de este presidente. Entonces, bueno, creo que por ahí podríamos entender esta parte que me preguntas, Ariel. Si cierras esta pequeña participación con lo que tiene que ver con la nacionalización, y me parece un tema importante, y creo que vincula bien con la siguiente pregunta que quiero hacerte. En lo referente a la nacionalización del sector eléctrico por parte de Adolfo López Mateos en el 60, si no me recuerdo, obedece a un proceso de industrialización que estaba teniendo México en ese momento, algo que se llamó modelo de sustitución de importaciones. ¿Podrías contarnos, explicarnos más a detalle la importancia de esta nacionalización aplicada a este modelo de sustitución de importaciones? Sí, acuérdense, aquí es muy importante recordar que venimos de este largo periodo de guerras mundiales, ¿no? Las dos guerras, Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un periodo largo de conflictividad en donde Estados Unidos, sobre todo en las dos, pero ya en la Segunda Guerra Mundial, juega un papel fundamental. Entonces, la lógica a la que entra Estados Unidos a la guerra hace que México y América Latina, ¿no? Entren o jueguen un papel central para garantizar ciertos abastecimientos, principalmente Estados Unidos mueve este entorno, acompañado, ¿no? O bueno, seguido de un periodo de fines de guerra, de 1945, 30 años después, los famosísimos 30 años dorados del capitalismo, ¿no? Con este crecimiento de la economía mundial tan importante, ¿no? Ahí nos podemos ubicar, ¿no? En este periodo de finales de la Segunda Guerra Mundial y estos años dorados, ¿no? México entra a ese proceso también, ¿no? Hay muchísima bibliografía, muchísimas discusiones en torno a estas cuestiones de la industrialización para el caso mexicano y para el caso de América Latina, ¿no? Una característica que podemos encontrar, así obviamente para no meternos a ese tema, es que siempre nos ha faltado ese núcleo de desarrollo tecnológico propio, ¿no? O sea, esa es como la pregunta que siempre resolvemos de cuáles son las razones del atraso de la economía mexicana, ¿no? Una es esa, ¿no? No la única, pero una es esa. Entonces, bueno, pero al margen de eso, México entra en un proceso muy intensivo de crecimiento, ¿no? Pero de poblacional definitivamente, pero también las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto son en promedio, ¿no? Alrededor del 5, 6, 7%. Entonces, eso implica, y bueno, eso, y en este periodo, que es de la segunda mitad del siglo XX, se da a nivel mundial, y México no es la excepción, una migración impresionante del campo a las ciudades, ¿no? Entonces, lo que genera una muchísimo mayor demanda de muchos insumos. Uno de ellos, si estás industrializando, pues necesitas digamos, conectar la industria o abastecer a la industria de insumos, en este caso eléctricos, para que puedan operar. Y no, la electricidad tiene una característica que conforme se va generando se tiene que ir consumiendo, ¿no? Ahora hay esfuerzos como para el almacenaje, pero esencialmente todavía tenemos esa característica que
Para el periodo de López Mateos es 58-64, ¿no? A los historiadores no les gustan tanto así fechas y nombres, pero bueno, sirven mucho. Pero bueno, el periodo de López Mateos viene también con una serie de procesos. Ahora que se ha retomado mucho la figura de López Mateos para justificar la reforma eléctrica, me parece que, bueno, sí se puede tomar la parte de López Mateos en cuanto a las cuestiones de la nacionalización, pero el conflicto ferrocarrilero, o sea, y me refiero a la represión que hubo en ese sexenio, ¿no? No se nos puede pasar por alto, todo lo que ocurrió con Rubén, el movimiento de Rubén Jaramillo y demás, bueno, son importantes. ¿Por qué es importante, ahora sí, para aterrizar estas cuestiones, la sustitución de importaciones o este periodo de sustitución de importaciones, ¿no? Se necesitaba electrificar el país, se necesitaba garantizar eso, que eso no podía ser algo intermitente, no podía ser algo que estuviera en cuestión, y empiezan a surgir un montón de intereses que son un tanto, digamos, naturales, tampoco es, yo siempre me ubico con estas cuestiones, o sea, en economía no podemos extremar a puro mercado, puro Estado, ¿no? La realidad y el análisis histórico nos ha demostrado que a veces prepondera uno y a veces prepondera el otro, dependiendo el país y la época en la que estamos hablando. Entonces, bueno, para este caso se van haciendo varios esfuerzos. Me parece que en dos sectores muy importantes se va desarrollando. En petróleo, ¿no? Me parece que en la industria petrolera sí desarrolla núcleos, bueno, sí desarrolla o tiene muchos avances tecnológicos propios, ¿no? La industria petrolera mexicana, ¿no? Y otro es lo que va haciendo con la electricidad, que es el argumento que se soltó para la nacionalización de la industria eléctrica fue que las empresas privadas no estaban llegando a los lugares donde pues ellos no tenían una estimación de obtener alguna ganancia, ¿no? Donde poco poblados o más marginados, entonces no les interesa y pues es un tanto lógico, ¿no? Entonces, bueno, para eso debe intervenir, el Estado interviene y pues se da este proceso de nacionalización, pero ese fue como parte del argumento como se viene jugando en todos estos años, ¿no? Como para justificar, digamos, ¿no? En términos de políticos, pero en términos estrictamente hacia lo económico, digamos, es el crecimiento tan importante de la industria que se necesita tener ese control para que no haya estos juegos y estos riesgos, sobre todo de intermitencia o de que no se garantice el abasto o de que los precios se eleven de manera muy importante y bueno, tenga un impacto como en el resto de la industria al ser un insumo fundamental para que éstas puedan operar, ¿no? Creo que así podemos, así de manera muy general, identificar todo esto, algunas de las necesidades que ocurrían en el proceso de industrialización del llamado modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Para ubicar la importancia de este proceso con Adolfo López Mateos, ¿no, Ariel? Okay, ahora vamos a dar un salto grande en el tiempo de varios años, quizá acercándonos un poco más a la reforma de Enrique Peña Nieto, pero antes de la reforma me parece que hubo un evento interesante, que incluso los historiadores discuten mucho y todavía, y tiene que ver en el año 92. Carlos Salinas, en ese momento, al ser presidente, no hace una reforma energética, eléctrica, ni mucho menos. No reforma la Constitución tampoco, pero, pero empieza a hacer algunos cambios, como por ejemplo, no sé, modificar el reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorpora figuras como productor independiente, autoabastecedor, este tipo de figuras que le ayudan a darle, digamos que la vuelta legalmente para poder introducir algunos cambios. ¿Tú consideras que todo lo que ocurrió en ese año referente al sector eléctrico es el real antecedente de la reforma eléctrica del 2013, de la energética? Hay quienes hablan de todo este proceso que conocemos como neoliberalismo que viene desde la Madrid hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no termina con un dicho de un presidente, ¿no? Ojalá fueran así las cosas, pero es un proceso, son procesos largos, ¿no? Se van dando momentos de apertura y momentos de privatización, algunos muy acelerados y otros que van un poco más lentos, ¿no? Como estos de lo que estamos hablando, que es electricidad, petróleo, vienen de demandas del movimiento revolucionario, no es tan sencillo como simplemente cambiar la ley y seguir adelante como podía ser en otros casos, ¿no? Eso por un lado. Después, hay un autor que fue el director de la dirección
dentro de la Secretaría de Hacienda con Carlos Salinas, con Pedro Aspe, de la Dirección de Desincorporaciones, ¿no? Jacques Rogosinski se llama, ¿no? Además es un personaje súper interesante porque en ese sexenio fue el encargado de estas desincorporaciones y terminó en el sexenio de Enrique Peña Nieto en Banobras, o sea, fue un funcionario que cruzó todo este periodo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y él deja memorias al respecto, ¿no? Del proceso de privatización que se llevó a cabo en el sexenio de Carlos Salinas. Bueno, está este gran proceso que todos conocemos, ¿no? Sobre todo de telefonía, de televisión, de minas y de bancos, digamos, ¿no? Como no los únicos, pero principalmente eso. Y donde hay una discusión en torno, porque ellos dicen que el Estado solo se debe encargar de actividades estratégicas. Entonces, bueno, viene la discusión de si estas eran o no estratégicas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, eso es como que los grandes cambios, pero, y que es algo que nos vamos a encontrar justo con las reformas del 2013, hay quienes dicen con las reformas del 2013 que las leyes secundarias fueron más privatizadoras que los cambios constitucionales, ¿no? Y creo que en el 1992 algo así ocurrió. No, como bien dices, no hubo estos cambios, estos grandes cambios constitucionales, pero las leyes secundarias o las leyes reglamentarias de cada uno de estos artículos nos podemos encontrar estas figuras que sobre todo productor independiente, autoabastecimiento, generación, etcétera, ¿dónde pueden entrar? Aquí lo importante es identificar en el sector eléctrico 4 grandes momentos: generación, transmisión, distribución y comercialización. Es como que digamos toda la parte, la cadena de valor de la industria eléctrica, ¿no? Y mucho tiene que ver, por ejemplo, ahora mucho se carga la discusión a la generación, pero la transmisión y la distribución tiene que ver con toda esta gran infraestructura montada a lo largo de muchos años, ¿no? Y que requiere todavía crecer muchísimo más y que requiere grandes volúmenes de para su mantenimiento es muy importante. Es exactamente la misma discusión que con la reforma de telecomunicaciones. Ya estaba montada la infraestructura, ¿no? Y que era sobre todo de Telmex, y hay que montarse esa infraestructura, ¿no? Y que si nos vamos más atrás es lo que hacían Rockefeller y todos ellos, ¿no? O sea, eso nos lo encontramos todo el tiempo. Bueno, para el caso del sexenio de Carlos Salinas era, bueno, pues hay quienes pueden tienen un excedente o van produciendo sus propios requerimientos y que se puedan ir montando, digamos, a la red. Eso es un primer momento. Algo que ocurre en todo este periodo del neoliberalismo de 1980 hasta el día de hoy es justo eso, cómo tener acceso a ciertos desarrollos de infraestructura muy importante. Estas figuras ahí quedan y van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y sí, finalmente con las reformas constitucionales del 2013, 2014, ya tienen acceso a todo lo que hoy conocemos y que tienen aproximadamente la mitad del mercado en cuanto a la generación, de electricidad. Eso es muy importante. Y tener en cuenta que por ahí lo mencionas también en algún momento, viene esta parte de que después de 1994, ¿no? Ese año tan caótico para la historia reciente de México, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio definitivamente y el Ejército Zapatista, ¿no? Con el asesinato del candidato del PRI y el presidente del PRI, y después con la crisis viene como que una pausa para reformar, ¿no? Que es esto que me mencionas por ahí. Entonces, bueno, a lo mejor venía este proyecto del 92 más avanzado y se ve detenido por todas estas cuestiones, ¿no? Sí, respondiendo puntualmente, sí, yo veo 1992 como un antecedente para estas cuestiones de proceso de privatización de la energía eléctrica. Pero siempre matizando, Ariel, o sea, y sin caer en ninguna tibieza, ¿no? Ni muchísimo menos, pero las realidades, ¿no? De repente van desbordando a cada una de las lógicas. Antes de 1990 estuve revisando, la mayor parte de los países, o en la mayor parte de los países operaban monopolios para la electricidad, todas estas 4 partes que les decía: generar, transmitir, distribuir y comercializar, privados y públicos. Después viene todo este proceso de apertura y se ha estado modelando desde Estados Unidos, España, México, ¿no? Brasil, ¿no? También tiene su propia empresa y con sus propias dinámicas. Lo que necesitamos nosotros entender es este proceso en México de no tenerle miedo a todo el mercado, no tenerle miedo a todo el Estado, ¿no? Sino
ver esas realidades, ¿no? Aterrizadas a partir de modelos, de experiencias y demás, ¿no? Ok, ahora, ya mucho más cerca de la reforma de 2013, también hay historiadores que, bueno, aunque se aprueba en 2013, digamos que ponen mucho hincapié en lo que tiene que ver con esto que se llamó Pacto por México y que pareciera que al final fue algo que acabó por definir la aprobación de esta reforma eh, energética de ese año. ¿Podrías profundizar, explicarnos el contexto de este pacto en ese momento, el contexto histórico, obviamente? Sí, el Pacto por México es consecuencia, ¿no? De una serie de arreglos que se van dando a lo largo de todo este periodo, ¿no? Yo ubico como una de las características del neoliberalismo mexicano, le podemos poner el adjetivo que queramos, ¿no? Pero no podemos hablar de una democracia cuando nos encontramos elecciones como la del 88, la del 2006 o la del 2013, que en el mejor de los casos, ¿no? No fueron claras, ¿no? Otros nos mantenemos bajo la postura de los fraudes electorales, ¿no? Y después de esto, identificamos que se requieren acuerdos para validar ese proceso electoral turbio. Vemos la experiencia de lo que hizo Carlos Salinas. Bueno, sí, pedimos un proceso electoral poco claro, decía, pero créanme que esto va a funcionar, ¿no? Y trata de legitimarse, ¿no? Creo que es un proceso un tanto normal que hemos vivido en todo este periodo, ¿no? El Pacto por México arroja, más allá de eso, logra, porque se necesitan, ya ahora tenemos muy claro, ¿no? Estas 2/3 partes en el Congreso, ¿no? En el Senado, entre las dos cámaras, ¿no? Y en 17 congresos locales, ¿no? No cambiar la constitución no es algo sencillo. Pero cuando se unen todos estos partidos que además vienen operando todo el periodo de manera conjunta, las grandes reformas constitucionales, PRI y PAN votaron juntos todas las reformas, tenían el control del Congreso, ¿no? Algunas diferencias, pero en las esencialmente constitucionales o más importantes, votaron juntos. Pero bueno, el Pacto por México arroja una serie de propuestas de reformas. Cuando sale Felipe Calderón, se aprueba la reforma laboral, en la última parte de su sexenio, que sin esa no se hubieran podido hacer tan fácilmente el resto de las reformas, porque logra permear prácticamente todas las otras reformas. La primera que se nos puso sobre la mesa fue la educativa, ¿no? Que, como todo mundo dice en el diagnóstico, creo que ahí todos podemos coincidir, ¿no? La bronca viene en cómo hacerlo, ¿no? Viene una reforma hacendaria muy importante. ¿Por qué? Porque si vas a mover la parte energética, sobre todo la parte de Pemex, cuando en los sexenios panistas, hacia el año 2006, 2009, que alcanzamos estos picos de producción, más de 3 millones de barriles diarios a un precio del petróleo de más de $100, ¿no? ¿Quién sabe a dónde se fue esa renta petrolera, ¿no? Pero tenían una participación muy importante en las finanzas públicas, poquito menos del 40%. Si vas a mover la parte petrolera, necesitas hacer una reforma hacendaria, digamos, para llenar ese boquete, ese hueco. Se propone una reforma hacendaria, una reforma financiera, de telecomunicaciones, de competencia económica, ¿no? Yo digo que ahí debe ser institución tan importante que es la Comisión Federal de Competencia Económica, que justo se le logra meter la palabra o el concepto de competencia económica a la Constitución del 17, ¿no? Debería ser un organismo de regulación económica, como ocurre en todos lados, más que de competencia, ¿no? Esa es una interpretación que yo tengo por las implicaciones que tiene, una reforma de transparencia y finalmente, como se le llamó en el momento, la joya de la corona, que es la reforma energética. La reforma energética del Pacto por México no es una reforma estrictamente petrolera, fue una reforma amplia, energética de manera amplia, ¿no? O sea, que toca petróleo principalmente, electricidad y todo este abanico de energías que tenemos sobre la mesa, ¿no? Eólica, fotovoltaica, la misma que tiene que ver, de donde CFE obtiene una parte importante de su generación, que son las presas, que todo lo que tiene que ver con eh, estos elementos y algunas otras, ¿no? Incluso algunas por crearse, están contenidas ahí en la reforma energética. ¿Qué vivimos en esto del Pacto por México?
La reforma educativa, quienes son expertos y expertos en este tema, hablaban de una reforma laboral antes que educativa, por eso mencionaba la reforma laboral de Felipe Calderón. Lo que tuvo que ver en el aspecto energético, también hubo una salida muy importante de ingenieros de Pemex, y que no salieron ni se jubilaron ni se fueron a sus casas, sino que fueron colocados estratégicamente. Esta idea política, que la ciencia política trabaja muy bien, de las puertas giratorias, el revolving door, podemos ubicar así perfectamente con nombre y apellido, y que no es exclusivo de México, además, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos esta idea o esta propuesta de cambiar la estructura del país, ¿no? O sea, cuando hablan de reformas estructurales no es un concepto así al aire, sino realmente es cambiar la estructura del país, en donde el modelo neoliberal nunca ha planteado la desaparición del Estado. O sea, eso, los extremos a la derecha y a la izquierda anarquistas son los que lo plantean. De ahí en fuera no se encuentran esos planteamientos, ¿no? Sino cuál es el papel que debe jugar el Estado, ¿no? Y este modelo, el neoliberal, plantea un Estado fuerte que garantice que el mercado funcione y que donde no haya mercado tenga la posibilidad de incentivar a que haya un mercado, ¿no? Y de que, digamos, esto que se conoce como el Estado de Derecho opere, ¿no? Que las leyes se cumplan, que todos estos procesos se puedan llevar a cabo. Eso es lo que plantea, y que respecto al Estado del modelo neoliberal, y que no puedan las actividades estratégicas queden en manos del sector privado, bajo el supuesto de que el sector privado es más eficiente que el sector público, ¿no? Para el caso mexicano y latinoamericano eso es un tanto, pues sí, natural, ¿no? Pero si, por ejemplo, pensamos en el sector público alemán o en el japonés, pues podríamos poner un poquito más en duda esa eficiencia, ¿no? Pero para nuestro caso, pues de repente nos suena muy bien. Entonces, bueno, se arrojan toda esta serie de reformas a propósito, y se aprueban además, ¿no? Y se aprueban, porque acuérdense que aquí es muy importante identificar, una cosa es modificar las leyes, que no es tan sencillo, modificar las leyes, y otra cosa es implementar esas leyes, ¿no? No es como que al otro día de que se autorizan los cambios, ya estén operando todas y cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo ubicaría un poco en todo este contexto amplio, ¿no? De una necesidad, digamos, política muy importante de avanzar en la legitimización después de unas elecciones como las que vivimos en el 2012, pero también de una situación delicada de seguir construyendo o tratando de avanzar en el proyecto que se viene haciendo desde 1982, que es un proyecto hecho y derecho y con sustento, ¿no? El neoliberal, nos guste o no nos guste, ¿no? Tiene un sustento teórico importante, ¿no? Y tiene una serie de elementos ahí sólidos al respecto, pero que también ya estamos en posibilidades de evaluar después de casi 40 años en los que está operando, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí ubicaría todas estas cuestiones, regresando al punto con el que iniciamos, Ariel, y que con esto termino esta pregunta, que es lo que tiene que ver con que se tocaron en el Pacto por México esos artículos tan importantes de la Constitución del 17, el artículo 3º constitucional, el artículo 123 constitucional y los artículos económicos, principalmente el 27. Por eso realmente podemos hablar de reformas estructurales, que le cambien la estructura al país, ¿no? Entonces, eso fue el Pacto por México, ¿no? Nos comentas, digamos, que una serie de reformas que van encadenadas una con otra y que digamos que acaban con esta reforma energética de 2013. Por lo que tú me comentas ahorita, pareciera que todas estas grandes reformas estructurales que se hicieron hacían que México se pareciera quizá un poco más al México de principios del siglo pasado. Dada esto que me acabas de decir y dado lo que yo te acabo de plantear, ¿tú consideras que la reforma energética, eléctrica que está planteando la actual administración podría asemejarse un poco a la nacionalización de 1960, dado todo este gran contexto que hemos estado platicando? Se da este debate. Tú mencionabas de manera muy precisa y acertada en 1992 para el caso de la electricidad, ¿no? El otro momento que podemos identificar para la electricidad antes del 2013 es la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Luz y Fuerza del Centro tenía la zona centro del país, ¿no? Que es una de las zonas más importantes, y entró a una lógica de este sentido, ¿no? Lo que te hablaba de las puertas giratorias, justo cuando se hacen todas estas reformas, los grandes empresarios, ¿no? O la burguesía del país crean sus propias empresas petroleras, energéticas y demás. Los Bayeres son unos de ellos.
el que era el director de Luz y Fuerza del Centro cuando la extinguen, se hace director de la empresa de energía, de electricidad de los Bayeres, ¿no? La persona que probablemente más sabe sobre exploración y producción petrolera en México, que era un director de Pemex, de la subsidiaria de exploración y producción, se hace director de la empresa petrolera de los Bayeres, ¿no? Entonces viene todo este movimiento. Se puede dar, esa es otra parte del proceso de privatización, que es el conocimiento y el know-how y todas estas cuestiones que le van llamando, ¿no? Entonces, bueno, ahora viene y se pone sobre la mesa esta reforma y se habla de nacionalizaciones, expropiaciones y demás, ¿no? La propuesta a mí me parece muy clara, podemos discutirla y debemos discutirla. A mí me parece muy clara que el mercado o el sector privado se quede, el Estado se quede con el 54%, ¿no? De la generación y el resto el sector privado, ¿no? Es una estructura muy rara, ¿no? No es un monopolio, porque si la propuesta fuera que el Estado se quedara con el 100%, prácticamente la única manera que tendría de hacerlo, si es ir y expropiar, es ir y nacionalizar, ¿no? No va por ahí. Ahora, hay elementos poco claros en la propuesta que se mandó, que normalmente eso se aterrizan con las partes reglamentarias o las leyes secundarias, pero en la propuesta que se mandó ahora no queda claro porque dice explícitamente esta cuestión de los permisos que se dieron, leoninos, dice el gobierno de López Obrador, ¿no? Yo creo que ahí, ¿no? Se debe de aterrizar la problemática de manera muy específica, en el sentido de que si hay un contrato que viola la ley o hay alguien que está violando la ley, ¿no? Pues aunque pequemos un poquito de ingenuos, ¿no? Pensar que, pues ahí están las leyes y se debe, ¿no? Sino, bueno, pues atender todas esas problemáticas de manera amplia e ir hacia allá, ¿no? Yo no creo, yo no veo cuestiones expropiatorias o de nacionalización en la ley. Sin embargo, creo que hay elementos que se deben aclarar porque en la propuesta de ley dice que se van a cancelar ciertos permisos que, ¿no? Están, bueno, y se van a cancelar y que se va a hacer, ¿no? Es un poco el problema. Entonces, esos elementos deben de quedar resueltos. Yo no veo esta cuestión de nacionalización, sino me parece, digamos, un tanto moderado, ¿no? La propuesta que hace el gobierno de López Obrador en términos energéticos, porque queda la mitad y la mitad en términos prácticos, la mitad para el Estado, la mitad para el sector privado. Yo me sumo particularmente a una serie de posturas de algunos otros expertos y expertas del tema de energía, de dos cosas, que esta reforma energética debió haber sido la primera, ¿no? Aprovechando el capital político que traía el gobierno de López Obrador, si eso traía en la cabeza, no se hizo, entonces eso no hubiera, pero la otra, se deben mandar o se debieron haber mandado modificaciones constitucionales también en temas petroleros, porque López Obrador ya no lanzó las rondas petroleras, y es parte de la política. Pero si al siguiente sexenio llega otro gobierno que diga se van a lanzar las rondas petroleras, las pueden lanzar mientras estén permitidas en la ley. Entonces, esta reforma que lanza sobre todo está enfocada a la electricidad. Él dice que ya no se van a hacer más rondas, lo cual pues es parte de la política, pero mientras esté permitido, bueno, se va a mantener. Y otro tema que me parece que no se atiende con suficiencia, que no le han prestado suficiente atención, es que López Obrador dijo, ya no se van a producir, ya no se va a producir petróleo más que para el consumo nacional, ya no vamos a exportar petróleo. Eso nos va a meter en un problema de finanzas públicas también. Hoy en día es aproximadamente el 14% de lo que se recibe de petróleo, ¿no? De los ingresos petroleros, ¿no? Pero ya no es el 40%, ya no es el 30%, ya el 14% o 12% puede ser gestionable. Entonces, pero eso nunca lo hemos visto en la historia del petróleo mexicano, que ya no vamos a producir petróleo para exportar, ¿no? Sino únicamente vamos a producir lo que necesitamos y no se le ha prestado tanta atención. Y la parte de la electricidad, me parece que es con lo que me estás preguntando y con lo que cierro, no veo estos elementos de privatización, pero también veo un poco de poco claridad por parte del gobierno de llegar y explicar, no vamos a nacionalizar, no vamos a expropiar, va a operar de esta forma. En la propuesta que manda no está claro, ¿no? Porque la cancelación de permisos puede implicar o puede llevar muy fácil a todas estas cuestiones y es parte de lo que se ha estado discutiendo en esta parte, en estos elementos, ¿no, Ariel? Ok, y bueno, para cerrar, un tema que me parece importante, también ustedes los historiadores económicos, discuten mucho el papel de Estados Unidos en la región.
Y parece que hay un consenso en el sentido de que cuando Estados Unidos está distraído en otras cosas, es que se pueden hacer algunas cosas acá en esta parte del mundo. ¿Tú cómo ves el papel que podría jugar Estados Unidos el año que entra, ya sea en la discusión o en la posible aprobación de esta reforma? Sí, ya han estado participando. Desde el embajador, cuyo nombre no recuerdo ahora, ¿no? Pero el recién el embajador del presidente Biden, En ¿no? Salazar. Ajá, Salazar, que es o fue un funcionario muy importante del gobierno de Obama y sale porque él tenía intereses con las empresas petroleras, no es un personaje ajeno a la energía, ¿no? Por eso tiene esa postura también el embajador. Eso como de manera así inmediata y como que el papel que siempre juega la embajada de Estados Unidos en México. Pero hay un elemento muy importante, la integración económica de América del Norte. Y dentro de ese proceso de integración, la integración energética de América del Norte. Esto no es un elemento así de conspiración, ni muchísimo menos. Es algo que se viene trabajando desde hace muchos años. Si ustedes revisan todos los estudios energéticos a nivel mundial, van a ver que América del Norte es considerado como una zona solita, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. El potencial de petróleo de América del Norte están, ya después se paran, pero hay una concepción regional, digamos, ¿no? Después, la otra parte es lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, el TELECAN, ¿no? Es central, o sea, no solo es esta idea salinista, ¿no? Sino es esta idea reafirmada este sexenio, ¿no? Se fue, se firmó, se hizo, o sea, se defendió incluso el tratado, pues, cuando estaba Donald Trump, no lo podemos cancelar, sino hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, hay relación directa, ¿no? Tanto de las empresas en un primer momento como de los estados. Cuando se hace la reforma del 2013, ¿no? 2014, hay una injerencia muy fuerte, sobre todo de las oficinas de Hillary Clinton, que eran como las que se encargaban, no, sí específicamente temas energéticos, pero sobre todo estas concepciones de integración de América del Norte, ¿no? Entonces, hay una relación de propuestas, de intervención, de experiencias y todo eso. Ahora, ¿no? Yo creo que el gobierno puede tener una postura muchísimo más firme en cuanto a la injerencia de Estados Unidos, pero es Estados Unidos. O sea, nosotros podemos tener una lista de buenos deseos y de buenas intenciones, pero la realidad muchas veces nos puede desbordar. Yo creo que un poco como ocurre o está ocurriendo con la industria automotriz, y Estados Unidos va a meter una serie de incentivos y ayudas a la industria automotriz, y Canadá y México se están quejando, y van a ir a tribunales y pueden meter otro tipo de sanciones. Creo que acá también, si se viola o si se transgreden algunos de los elementos que hay ya en el Tratado de Libre Comercio, en el TELECAN, ¿no? Estados Unidos sobre todo va a intervenir. Y la otra donde puede intervenir no Estados Unidos, sino es Canadá, porque en la propuesta va el litio, ¿no? Entonces dice, lo que ya se dio, pues no lo podemos mover, pero no vamos a dar más, incluso va a mantenerse en manos del Estado, y las empresas canadienses pueden tener ahí o tienen intereses importantes ahí donde también pueden intervenir. Claro que va a haber todas esas cuestiones, porque la tendencia que ha habido en los últimos 40 años es de apertura. Cuando se está negociando el Tratado de Libre Comercio, le piden a México abrir el sector energético en el 90 bueno, antes del 94, antes de que se apruebe. Entonces, y México dice, podemos abrir el sector energético si ustedes están dispuestos a abrir el flujo de personas, ¿no? La parte migratoria. Entonces Estados Unidos dice, no, mejor nos regresamos, y ahí se queda. Pero ahora que se abre todo el sector, pues ya hay intereses, como bien dices, muy parecidos a los de inicio de siglo, donde hay empresas privadas, ¿no? Nacionales y extranjeras con intereses muy, muy importantes. Para el caso petrolero, Shell es el único que está explorando en el Golfo de México, de la parte mexicana, aguas profundas. Tienen un proyecto que ganaron a partir de las rondas y han ido avanzando de acuerdo al plan presentado, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que sí va a haber una participación o preocupación, digamos, por parte de Estados Unidos y Canadá al respecto, y el nivel de injerencia que tienen, pues se va a ver un poco en las discusiones que se den al respecto de la aprobación de la reforma, ¿no? Que se va a discutir, ya dijeron, en enero del próximo año, ¿no? Hay ahora todavía más dudas porque pues hay acercamientos, hay distanciamientos, se necesita esas dos terceras partes, no es tan sencillo. Yo creo que si se aprueba no va a ser como está,
¿no? Van a tener que negociar para alcanzar esos números, ya sea con el PRI o con una parte del PAN, no lo sé, ¿no? O sea, esa parte política no tengo el cálculo a detalle, pero tal cual como está, no creo que la logren aprobar. Tendrán que hacer algunas modificaciones que les permitan negociar para alcanzar, sobre todo en las cámaras. Los congresos, me parece que Morena tiene de sobra el control, pero en los congresos no, para juntar estas 2/3 partes es importante. Entonces, bueno, sí, habrá que estar muy al pendiente, yo diría, de estas dos partes, ¿no? De Estados Unidos y de Canadá, porque la reforma toca el litio, ¿no? Me parece que un poco eh, eh, con esa intención la mandaron, ¿no? De pues, quién se puede oponer a que se lleven estos litios, ¿no? Pero, bueno, ahí están esos elementos que, como te dije hace ratito, nos regresan a estas discusiones del 27 constitucional, ¿no, Ariel? Bueno, pues interesante. Me parece que no será la última vez que nos veamos, porque seguramente, ya sea que se apruebe, no se apruebe, o se apruebe con cambios como tú mencionas, habrá que discutirla, no solamente desde el contexto económico, también histórico, la implicación que esto tiene en el corto y mediano plazo. Bueno, muchas gracias, Horacio, por haber aceptado estar, por darnos un poco de tu tiempo, que sabemos que es a veces muy poco, pero nos da gusto que estés acá. Y como te decía, yo espero que no sea la última vez, porque esto va para largo. Sí, Ariel, agradecerte mucho este esfuerzo que se está haciendo. Yo estoy convencido, no porque estemos acá en el programa único de especializaciones en economía, pero que este programa permite ver lo amplio, lo diverso que es la economía en un primer momento, si vemos los 9 programas que tenemos, ¿no? Y por otro lado, lo diverso que es la facultad, ¿no? O sea, yo he visto y hemos seguido las otras entrevistas que has hecho y enfoques distintos, ¿no? Y me parece que lo único que nos hace falta es dialogar entre nosotros y creo que este ejercicio que estás proponiendo ayuda a eso, ¿no? A escuchar al otro, a escuchar a la otra, ver qué dicen y ponernos a pensar y discutir, ¿no? Salirnos de este peligroso escenario del pensamiento único, ¿no? Necesitamos ir a escuchar a quien piense diferente y creo que las especializaciones pueden ser un espacio para eso. No quiere decir que la licenciatura o la maestría y el doctorado no lo hagan, ¿no? Sino justo desde donde estamos y que están tan claramente marcados los 9 programas que somos, ¿no? Nos permiten hablar de un solo tema desde distintos enfoques, ¿no? Lo cual a mí me parece sensacional, Ariel. Entonces, bueno, agradecerte el esfuerzo, el tiempo que también ahora le dedicamos y a quienes nos escuchen más adelante, ¿no? Bueno, la idea es justo esa, que haya canales de debate, de intercambio de ideas, y en algún momento puede ser que la postura original que yo tenía sea otra. Al estar escuchando a los demás siempre va a ser aceptable y sensacional, como dices. Pero bueno, gracias, Horacio, gracias a las y los que nos han escuchado y visto. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente sesión otra vez. Gracias, Horacio. Gracias, Ariel.